Qué bárbara, doña Mayela, qué jardines más hermosos. Felicidades por esa dedicación absoluta, qué belleza. Pero bueno, vamos a hablar en el día a día, porque realmente se dan situaciones diferentes y uno dice, bueno, si pasa esto o el otro, ¿quién me defiende? ¿Quién responde por mí? Y uno se pone ante esta disyuntiva, pero bueno, nosotros quisimos hoy tener al experto para que responda por nosotros en cada una de estas. Por eso le damos la bienvenida al licenciado Bernán Salazar. Licenciado, un placer tenerlo aquí en casa. Muchísimas gracias, Patricia. Y hoy aquí afuera. Sí, no, mami, y qué lindo que está el día. Gracias a Dios, el clima está lindísimo. Lindísimo, y aquí lo vamos a disfrutar además evaluando cada una de estas situaciones. Por ejemplo, si estamos en un lugar y el piso está mojado, nos resbalamos y caemos. A lo mejor me quiebro una mano. ¿Quién responde por mí, licenciado? Sí. Normalmente la gente tiene la creencia de que si algo le pasó en un centro comercial, en algún local, no puede hacer nada más que llamar a la ambulancia e irse. Tiene todos los derechos. Alguna gente cree erróneamente que se aplica la ley de protección al consumidor. En este caso, la ley expresamente esta, la ley de protección al consumidor, así conocida popularmente, dice que eso le corresponde a un juzgado civil de conformidad con la ley civil, y sí tienen derecho a plantear una demanda. ¿En contra de quién? Dice uno, en contra del centro comercial, en contra del encargado, porque hay una cosa que se llama responsabilidad objetiva. Todos los que tengan relación con esa caída, porque ahí se aplica en una forma, vamos a ver, de interpretación, lo que es la relación de consumo. Ese nexo causal entre qué fue lo que pasó y el por qué fue que me pasó. La ley ha venido a indicar que el responsable de forma objetiva es el propietario, el administrador, el que se encarga de explotar ese local comercial o ese centro comercial. Ahora, por ejemplo, si en esta situación, en esta misma, hay esos rótulos amarillos que dicen cuidado, piso mojado, ¿eso excluye, digamos, ya ahí no hay responsabilidad? No, hay que analizar cada caso en particular. ¿Por qué? Porque precisamente es ese nexo causal entre lo que motivó la caída y el comportamiento de la persona. Muchas veces está el rótulo, pero el rótulo dice, ok, tenga cuidado, pero solamente el rótulo es marcando una pequeña zona y resulta que el charco, la mancha, el reguero, la gotera... Está en la mitad del lugar. Se extiende por todo el lugar, dice uno. O hay veces que el rótulo solamente señala viendo hacia un lugar y el lugar tiene varias formas de caminar, entonces llega uno, vamos a ver, por la parte donde no se ve el rótulo y se resbala. Por supuesto que ahí existe responsabilidad objetiva por parte del local comercial. Ahora, ¿cuál sería la recomendación? Digamos, si yo me caigo en ese momento, obviamente me atiendo en ese momento. ¿Tiene que ser inmediata la demanda o pueden pasar unos días para recién ponerla? ¿Cómo funciona? Cuando es una denuncia en donde ha habido lesiones, la persona ha salido afectada, tiene un plazo hasta de 10 años. 10 años. Para poder reclamar los daños y perjuicios. Pero aquí hay una parte importante. Todo proceso administrativo, bueno, en este caso judicial, tiene que tener elementos de prueba. Si la persona se cayó y en un momento determinado hay algún amigo, algún familiar, presenten la denuncia, pidan la bitácora del cuaderno que deben de tener en el local comercial con respecto al evento que pasó. Tomen fotografías, consúltenle a todos los amigos. O sea, no me puedo ir nada más, ir a atenderme y no decir nada. Tengo que dejar un registro en el lugar donde me caí que eso pasó. Eso sería lo ideal. E incluso si hay alguna persona que está allí, que vio cuando se cayó, pedirle los datos, uno, dos, tres, cuatro. No es la cantidad de pruebas, sino la calidad de la prueba. Si fue trasladado hasta un centro hospitalario, solicitar que le indiquen a la hora que entró, el motivo por el cual entró. Se levanta siempre un acta del por qué llegó, pero tiene que ir documentando todo para efectos del día de mañana poder reclamar qué fue, cómo fue, dónde fue y por qué fue que tuve esas lesiones. Y va a ser la prueba que le va a permitir el día de mañana poder reclamar los daños y los perjuicios, porque se cobra no solamente lo que le ocurrió, sino los daños posteriores que podría tener. Hay personas que se caen y tienen una fractura. Sí, claro. Eventualmente eso puede generarle una incapacidad de varias semanas o meses y ahí uno puede cobrar. Digamos, eventualmente si me caigo y si hay una fractura y necesito, por ejemplo, ir al INSS, el local debería tener esa póliza o ese seguro. La mayoría de los centros comerciales están obligados precisamente por disposición de ley a tener un seguro que proteja la responsabilidad civil extracontractual. Que son los clientes, digamos. Que es todas las personas que están visitando no solamente a ir a comprar, sino también que están viendo a ver si van a comprar. Claro, los que andamos viniendo de vez en cuando. Uno tiene también la posibilidad de no solamente ser atendido médicamente con esa póliza, sino también de cobrar
las incapacidades, los tratamientos médicos, eventualmente la discapacidad que le haya podido generar, e incluso en muchas ocasiones hasta una pensión vitalicia dependiendo del tipo de daño que haya tenido en la salud. Hay personas que se han caído de un barandal y han quedado minusválidos. Sí, claro, claro. Y tienen derecho a cobrar precisamente de esas cosas. Ok, bien, cambiemos de tema ahora y vamos a otro capítulo como lo son los parqueos, ¿verdad? Los famosos parqueos públicos que los tenemos en todo el país, en las diferentes comunidades. Uno va, parquea el carro, paga tantas horas, por día, etcétera. Pero si roban algo o si me hacen un daño al carro dentro del parqueo, ¿quién es responsable? Sobre todo porque en el 90% de los parqueos hay un rótulo que dice no nos hacemos responsable por robos o por daño de su vehículo. En noviembre de este año se cumplen 20 años de haberse emitido la ley reguladora de los estacionamientos públicos, que también está complementada por su propio reglamento. Se establece expresamente en la ley y en el reglamento que es prohibido que esa cláusula o ese papelito o ese rótulo que le ponen en el estacionamiento es totalmente nulo. O sea, no le hagan caso, no es lo porque más bien por el contrario, como es un local donde la persona va y traslada la propiedad, la posesión del vehículo, es responsable tanto el estacionamiento como el administrador, el dependiente, la persona que recibe el vehículo es responsable por cuidarlo, por protegerlo, por tenerlo en forma, vamos a ver, segura. No solamente del vehículo, sino también de los bienes que están dentro del vehículo. Ahora, la ley establece en estos casos que esas personas están en la obligación, vamos a ver, Bernán Salazar va con el vehículo, lo deja en un estacionamiento y llevo una computadora. Sí, por ejemplo, que eso es muy típico que hayan robado muchas computadoras en parqueos de centros comerciales, por ejemplo. La ley establece que el que va, en este caso el usuario del estacionamiento, debe reportarle al dependiente que está allí en el estacionamiento que está dejando ese bien y deben de consignarlo en la parte de atrás de la boleta, o bien una boleta, se dejó una computadora marca tal, tipo tal, aquí y allá. Por el caso de que se fuera a sustraer, va a ser el comprobante que dice, vea, disculpe, yo dejé dentro de mi vehículo tal cosa, aquí está el papelito que dice, papelitos hablan, y aquí está precisamente, ustedes son responsables, porque los estacionamientos también están obligados por ley a tener un seguro de responsabilidad por los daños que puedan causar. Pero sí es necesario hacer ese trámite. Para efectos de lo que son los bienes que están dentro del automóvil, sí. Hay una excepción, hay gente que juega de vivo y quiere decir el día de mañana me robaron el vehículo, me quebraron una ventana y tenía X cantidad de dinero, tenía cheques. La ley excluye ese tipo de bienes, porque son bienes que pueden ser trasladados fácilmente, anda con un maletín con X cantidad de millones de colones, dice, no, disculpe, no lo deje acá, eso no es un banco. Claro. O sea, se supone que es de estacionamiento de vehículos, o sea, entonces protege lo que son los vehículos y los bienes que puedan ser, que queden ahí, salvo precisamente el dinero. Ahora, por ejemplo, en algunos parqueos hay carros que, o los espacios son muy tallados, y entonces generalmente hay gente ayudando, y uno dice, uy, no, yo no voy a poder parquear el carro, le doy mis llaves y le doy el carro para que lo parquee. Si por algún motivo golpea el carro. La ley dispone que los estacionamientos deben de tener espacios, vamos a ver, que permitan únicamente que entren cierta cantidad de vehículos y cada espacio debe tener cierto tamaño. Es totalmente entendible que hay vehículos que son más grandes que otros o que hay algunas personas que se estacionan más cerquita de otros y dejan menos espacio. Se supone que si ocurre un accidente, una colisión dentro del estacionamiento, el estacionamiento o el parqueo es responsable por esos daños. Ahora, la ley, el artículo primero, la ley de tránsito, permite que si hay una colisión, un oficial de tránsito ingrese a ese parqueo público a hacer el parte y determinar quién es el responsable para ver no solamente si el estacionamiento es el responsable del parqueo, sino también el propietario del otro vehículo. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno está en un centro comercial, va, hace sus vueltas, sus compras y cuando sale encuentra el carro chocado? Ahí sí entra en juego lo que es la ley de protección al consumidor. La ley de competencia y protección efectiva al consumidor dispone que existe una responsabilidad objetiva del centro comercial. Se supone, cuando digo sí, se supone precisamente es que la mayoría de los centros comerciales deben de tener cámaras de vigilancia.
servicios de protección. Y ahí es donde se entra, hay un principio fundamental en lo que es la protección al consumidor, que es la relación de consumo. La Sala Primera ha venido a indicar, desde el año 2009 se han dictado diversas cantidades de resoluciones donde se ha indicado que existe responsabilidad objetiva por parte del centro comercial cuando es sustraído o es eventualmente chocado o se le generan daños a un vehículo, porque ahí están tres elementos fundamentales. La persona, el propietario o el poseedor o el que iba manejando el vehículo fue al lugar, ese centro comercial, porque iba a ir a consumir. 2, se le ocasionaron daños al vehículo. Y tercero, precisamente está esa relación, el por qué fue que se me dieron los daños. Claro. O sea, porque fui a consumir. Sí. Entonces, bajo esas tres condiciones hay responsabilidad objetiva del centro comercial de tener que resarcir, reparar los daños ocasionados en el vehículo. Hay veces que dicen, no, bueno, me chocaron y me di cuenta que quién fue el chofer. Por pero, supuesto. Entonces ahí uno puede perfectamente también pedir a un oficial de tránsito que llegue y que levante la infracción, que haga el parte oficial. Sí, pero y todo. el seguro entonces en ese caso lo tiene que pagar uno, el seguro le sube a uno, ¿verdad? Ahí entra todo en juego todo lo que es la relación con respecto a la empresa aseguradora. Pero también el centro comercial es corresponsable o responsable solidario por esos daños, porque se da una norma que se llama, una interpretación jurídica, se llama la culpa invigilando. Es decir, ellos están obligados a vigilar que todo lo que uno llega, porque uno va al centro comercial con la esperanza de que ese servicio que le dan del parqueo no le pase nada al vehículo, que uno vaya y vuelva tranquilamente y no que tenga uno la desgracia de llegar y encontrarse en la mitad del carro O rayado. sea, que el reclamo directamente al centro comercial. Sí, por supuesto, cuando no se sepa quién es el propietario, porque el centro comercial va a poder defender y decir, tengo un video, y en el video aquí está sale la placa de ahí quién está el otro es. carro, quién fue el que lo chocó. Ahí cambia la Pero figura. hay veces que uno llega al centro comercial y no se ve. No tienen cámara, no ¿Cambia tienen la nada. figura si el parqueo es cobrado o no cobrado del centro comercial? No, el centro comercial. Igual, es un servicio que es público. Eso es importante. Es un servicio público de acceso público. O sea, la única diferencia es que algunos son de servicio público pagados y otros de servicio público gratuito. Pero es un servicio adicional que está dando el centro comercial para atraer a los clientes. Claro. Ok, vamos a cambiar de capítulo otra vez. Y una situación, sí, un giro total. Una situación que se ha dado últimamente, que le hemos visto en las noticias y que a uno se le para el pelo, que de repente, dice, le mete un carro, un camión a la casa y última, creo que ayer o antier, al techo de una casa. ¿Quién paga todos los daños? Ok, aquí es una cosa, y es importante que todo el mundo lo sepa, porque la mayoría de las personas se imaginan situaciones como que eso no fue un accidente de tránsito. Sí es un accidente de tránsito. La ley de tránsito, el artículo 2 establece que para que sea un accidente de tránsito, lo único que se requiere es que haya un vehículo de por medio. Ok, ajá. Es decir, en este caso un vehículo chocó contra una casa, sobre un poste, etcétera, lo que sea. La persona ofendida, la víctima, el propietario, el poseedor y el inquilino tiene la posibilidad de ir al juzgado de tránsito más cercano y comenzar un proceso, un juicio de tránsito en contra del chofer que iba conduciendo en ese momento el vehículo y en contra del propietario registral del vehículo, porque ambos son responsables solidariamente de los daños que se hayan ocasionado en la casa. El proceso va a recibir la denuncia de ambas partes. Por supuesto, como todo y como he insistido siempre, son elementos de prueba lo que se requiere para efectos de determinar quién es o no el responsable. Por supuesto que va a ser evidente que a la hora de encontrarse un vehículo metido dentro de una casa, dicen, no fue que la casa se salió del lugar donde está y se metió a la calle. O sea, es evidente que el vehículo fue el que se introdujo. Pero ahí el chofer va a poder decir, bueno, me pasó por A, por B o por C, lo cual no exime de responsabilidad para reparar los daños. Sí podría eximirle responsabilidad para efectos de la infracción de tránsito, pero no para pagar o resarcir los daños ocasionados. Bien. Espero que haya quedado claro. Bien, sí, quedó claro, y es que la verdad que a uno le genera muchas dudas, ¿verdad? Estar frente a una situación de esta, sobre todo cuando oye tantos casos recurrentes. Ahora, ahí lo que la persona tiene que hacer es llamar por teléfono inmediatamente al tránsito. Aquí, al tránsito. Para que llegue el tránsito y llame eventualmente al Instituto Nacional de Seguros. Si está alquilando la casa, llame al propietario del inmueble. Bueno, eso es importante. Para efectos de que entre todos puedan levantar los documentos, tomar fotografías, tomar video. Hoy en día con todos los teléfonos móviles, las personas pueden tomar todos los elementos de prueba. Igual, recoger los nombres de las personas que participaron y pedirle al oficial del tránsito, una vez que llegue, que comience a tomar el acta
afecta, que tome las medidas del caso, cuáles son los daños, determinar cuáles son los daños, porque no solamente reparar la casa, sino también son los daños que sean colaterales. Le quebró el televisor, la lámpara, la cortina, le echó a perder, todo eso se puede cobrar. Bien. Ahora, vamos a dar otro giro y aquí hablemos del transporte público. Por ejemplo, andar en bus. Estamos andando en bus y de repente hay un accidente. O estamos en un taxi y se da un accidente de cualquier tipo. ¿Quién paga que, por ejemplo, en el bus de un frenazo me caiga dentro del bus y me tuerza un pie? Sí, tenemos que recordar, y todos tienen que recordar, que son concesiones estatales. Y al ser una concesión estatal, el servicio de transporte público, el bus o el taxi, están obligados a una serie de requisitos reglamentarios que establece el MOP, el COSEBI, instituciones administrativas, y entre ellas es el tener una póliza de seguro. Una póliza de seguro obligatorio adicional al seguro obligatorio que pagamos todos los años con respecto a lo que es el marchamo, bajo el derecho de circulación. El marchamo tiene, en este año, protege hasta 6 millones de colones a cualquier persona que tenga un accidente mientras está llevando a cabo ese transporte, está utilizando el servicio. Entonces, tanto la póliza se aplica. En el caso que la póliza se agotara, porque hay personas que han tenido lesiones en donde los mayores de 6 millones que no alcanzan. Sí, ahí entra precisamente esa otra póliza que normalmente tienen los taxis, pólizas de 25 a 100 millones de colones promedio. Va a depender del gusto del propietario. O sea, tiene que tener esa póliza adicional, que tenga todas las coberturas que la empresa aseguradora le otorga, e igual el servicio usa. Entonces ahí se aplica esa otra póliza también. Si eventualmente ninguna de las dos pólizas alcanzara, imaginémonos hipotéticamente, la persona víctima ofendida puede irse en contra del propietario del servicio de transporte, del taxi, o de la empresa de buses, o del chofer, para efectos de poder cobrar más allá de lo que se requiere. ¿Y qué pasa si me incapacitan, digamos, a raíz de este accidente? Sí, igual, ahí la póliza de seguro obligatorio, como te digo, alcanza hasta 6 millones. Hay veces que el tratamiento médico... esa cobertura, digamos. Sí, hay veces que el tratamiento médico solamente se requirió 1 millón de colones y quedan 5 millones. Y estuvo incapacitado durante 2 o 3 o 4 meses y no forma parte del servicio de la Caja del Seguro Social. Entonces la póliza cubre precisamente ese periodo de incapacidad. ¿Qué pasa, licenciado, si viajo en un pirata o un porteador? Ahí es otra cosa. ¿Por qué? Ahí normalmente eso no son concesiones estatales. Como tal, lo único que tienen habría que pedirle mucho a Dios que el vehículo... Que ellos tuvieran su responsabilidad, que tengan su póliza de seguro. O sea, realmente que tengan todo en orden. Sí. Digamos, si tengo un accidente, ok, vamos a cambiar vamos a pasar del transporte público al día a día también, en el sentido de que, por ejemplo, voy saliendo hoy por la mañana, digamos que venía para aquí a las 6 de la mañana, salgo de casa y tengo un accidente. ¿Quién me cubre? No, ok. Realmente es un giro... es un giro radical. Ahí entra en juego un articulito que es el artículo 196 del Código de Trabajo, lo que son los riesgos del trabajo. A nivel doctrinario y a nivel jurisprudencial se llaman los accidentes in itinere. Vamos a ver, los accidentes que le ocurren a la persona durante el transcurso de su casa al trabajo o viceversa, como producto, como consecuencia de la relación laboral. Okay. O sea, y aquí hay una serie de excepciones también. Hay veces que las personas están en el trabajo y el trabajo les obliga, o el patrón les dice, necesito que vaya a tal lado, que venga a tal lado. Sí, hacer mandados o lo que fuera. O el trabajo precisamente es fuera del lugar del trabajo. En esos, si alguna persona tiene un accidente durante ese estar fuera del lugar de trabajo, es un riesgo considerado a nivel de ley como un riesgo del trabajo. E igual se dan excepciones. Hay veces que el patrón reconoce al empleado, al trabajador, al colaborador, precisamente un ingreso, un pago adicional todos los meses dentro de lo que es la paga que le llega, para efectos de que cubra el transporte. Sí. Si eventualmente le ocurrió un accidente al trabajador mientras se desplazaba de la casa al trabajo, ya fuera de horas de trabajo, sino siempre y cuando no haya desviado el destino. Y aquí es una cosa interesante, vamos a ver. La casa y el trabajo, y resulta que iba de la casa al trabajo, pero se le ocurrió pasar a la pulpería, se fue para una tienda, se fue para cualquier otro lugar para posteriormente, ahí hubo un interés personal
y le ocurrió un accidente después de que salió de la tienda. Diciendo, ahí no se puede considerar que es un riesgo del trabajo, porque ya hubo un desvío de la ruta tradicional. Hay veces que los accidentes ocurren incluso más allá de la hora habitual en el que el trabajador tiene que salir. Terminaba el trabajo a las 5 de la tarde y se quedó trabajando hasta las 7 de la noche porque tenía que hacer más cosas, tenía cosas pendientes. De ahí, del trabajo se fue para la casa y resulta que tuvo un accidente. Se puede considerar en muchos casos que también es un accidente producto de la relación laboral. ¿Por qué? Porque se quedó en el trabajo. Si bien es cierto, no estaba el patrón viéndolo, o sea, se puede demostrar a nivel judicial, tendría que presentarse una demanda de carácter laboral. No se olviden que el 25 de julio de este año entró en vigencia la nueva ley, la reforma al Código Laboral. Entonces se aplican nuevas reglas, pero si alguna persona tuviera un accidente en ese momento, pudiera presentar una demanda laboral en contra de su patrón. Por supuesto, agote previamente el mecanismo del diálogo. Sí, claro. Porque no podemos olvidar que todos los patronos en este país, por disposición de ley, están obligados a emitir una póliza de riesgo del trabajo a favor de sus empleados. Ahora, es que situaciones en el día a día son muchísimas. Una, por ejemplo, en esta época que son las fuertes lluvias, ¿verdad? Y si uno va manejando, de repente hay huecos, y más de uno en muchas comunidades, y los huecos con la lluvia se tapan y a veces uno pierde, ¿verdad?, de ver ese hueco por la lluvia, porque está tapado de agua. Si uno tiene un accidente a causa de ese hueco, ¿qué pasa, licenciado? Sí, en muchas ocasiones hay que determinar quién es el encargado de custodiar el mantenimiento de la calle. Hay calles que son estatales y hay calles que son municipales. Si eventualmente el mal mantenimiento de la calle o la mal conservación de la calle es producto del trabajo no hecho por parte de la municipalidad o por parte del Estado, se podría plantear una demanda en contra de cualquiera de las dos, producto precisamente de los daños que se le ocasionaron al vehículo, porque hay una regla general que se establece en el Código Civil, el artículo 1045. Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia provoque un daño a otra persona, se tendrá que resarcirlo, adicionalmente a los perjuicios ocasionados. Hay veces que una persona, y recuerdo un caso en particular, se estaba construyendo un puente, dejaron el hueco hecho, no era un hueco, era casi un guindo. Un huecazo. El vehículo estaba lleno de agua, un vehículo se fue, la persona se fue con el vehículo y quedó minusválida. Hijo de Dios. Por supuesto que el responsable en este caso era la empresa constructora, había sido, y el Estado solidariamente, representado en este caso por el Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que no dejaron, no previeron, no advirtieron de la existencia de eso. Ahora, a propósito, hay un caso de una maestra que hace 15 días se cayó en una alcantarilla, resbaló, cayó, se fracturó y está reclamándole a la municipalidad, pero no ha tenido respuesta. En este caso, ¿qué pasa? Si la municipalidad, de conformidad con la Ley de Protección al Consumidor, ese tipo de situaciones, vamos a ver, cuando hay perjuicios económicos, entra en juego la Ley de Protección al Consumidor y ahí tendría un plazo para responder, pero la municipalidad en este caso, yo le recomendaría a la señora que acudan de un profesional en derecho para que plantee un juicio civil, un proceso sumario en contra de la municipalidad. ¿Por qué? Porque en ese caso sería en sede contenciosa. ¿Por qué? Porque es responsable desde el punto de vista económico de todos los daños y perjuicios que esa persona o la señora tuvo. Por supuesto que esa irresponsabilidad de tener una alcantarilla, que vienen vándalos y se las roban, que siempre hay personas que les gusta lo ajeno, dice uno, pero aún así es responsabilidad de la institución estatal o municipal el darle el mantenimiento, el cuidar, el proteger, evitar que todos los usuarios tengamos ese tipo de accidentes, no por culpa de uno, es por culpa precisamente de la institución. En algunos países se han cobrado millonadas y recordemos de una costarricense a quien se le cayó un pedazo de un puente mientras circulaba en un vehículo en Estados Unidos. O sea, el gobierno fue responsable, en este caso fue un estado en particular, precisamente porque la muchacha perdió la vida producto del accidente. Diciendo, ella no venía haciendo nada, solamente venía manejando un vehículo y en un momento determinado le cayó un pedazo de un puente. Un puente. Y aquí en Costa Rica hay gente que viene precisamente caminando y en un momento determinado se dobló el tobillo
dice uno, se fracturó una pierna, Sí. o eventualmente se le perdió una mascota, etcétera, porque la municipalidad o el Estado ¿O no. en cuántas obras de carretera que se han caído piedras gigantescas en un carro encima? Que para mí es una barbaridad que se permita el tránsito en esas Por condiciones. supuesto. El rótulo ese que, cuidado. Tenga cuidado, pero de repente se viene aquel piedrón, ¿verdad? Y se cae encima del carro. La empresa que explota tiene una responsabilidad también en este caso. Esta calle particular, y estamos hablando de la ruta 27. No quise decirlo, pero bueno, Sí, ahí es sí, donde ha pasado. Sí, uno cuando ve eso dice, ok, está obligada por la concesión que otorgó a tener una póliza de seguro a favor de todos y cada uno de los conductores. Para mí es una irresponsabilidad que se ponga un rótulo, disculpe, peligro de meteoritos o de piedras en la calle, cuando uno dice, o sea, si usted conduce por aquí, usted puede morir. Obviamente, Dicen, o sea, exacto, no es solamente que te dañe el o sea, carro. mejor cierre la calle, es la lógica para mí, pero... Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo parqueo el carro, no sé, en cualquier barrio y de repente, literal, se cae un árbol encima del carro y me aplasta el carro y lo parte en dos, como hemos visto casos? Ahí, ¿quién me paga? Sí, hay una situación, y aquí sí quiero aclarar con respecto a lo que es el desprendimiento de piedras o eventualmente de árboles o de piezas de avión. Son eventos de la naturaleza. Sí, sí. Los eventos de la naturaleza son eximidos de la responsabilidad. Ah, caramba. En ese momento, si hubiese... Hay que ver cada caso. Ujú. También hay ocasiones en donde ese árbol se cayó, dice uno, por culpa que la empresa, el propietario del predio donde estaba sembrado no le daba mantenimiento. Es un árbol que tenía 7 años y se veía que ya se iba a caer, que está podrido, que se lo estaban comiendo, que se estaba diciendo, y aún así no hicieron nada para evitar que se cayera. Ahí se podría generar una responsabilidad por parte del propietario del terreno. Okay. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con las inundaciones que hay en muchas partes del país cuando los excesos de agua, ¿verdad? Si, por ejemplo, el carro se le queda a uno atrapado en un lugar de mucha agua y queda inservible, por ejemplo, en este caso, por ser algo de la naturaleza, Sí, no tendría ninguna retribución. Sí, aquí entra igual, dependiendo de la póliza que tenga cada uno. Ahí los invito A revisar. a revisar las pólizas, porque hay pólizas que precisamente cubren ese tipo de eventos. Hay pólizas de seguros que tienen coberturas A, B, C, D, F, G. Por supuesto que entre más coberturas hay que pagar más mensualidad. Pero si el vehículo tiene un daño, diciendo producto de, pensemos, si habría que analizarlo en cada caso, se vino una cabeza de agua, es un hecho de la naturaleza ajeno a. Pero si esa cabeza de agua fue porque la municipalidad no mantuvo el cauce del río, la quebrada, o bien no recolectó la basura, y eso fue la que generó que se hiciera la presa o la cabeza de agua que luego se rebalsó, se podría generar una responsabilidad indirecta, una responsabilidad objetiva para con quien no dio el mantenimiento que provocó la inundación. Licenciado, tenemos una consulta de una televidente clara y concisa. Dice que ella fue a un restaurante, comió algo y cuando se puso de pie, resbaló, porque me imagino que a alguien se le cayó o botó una tapa de un desechable grande, y entonces ella patinó con el desechable, se cayó, se fracturó y no ha habido manera que la atiendan en el INS. ¿Cuál debería ser el procedimiento? Habría que ver quién es, en este caso muy en particular, quién fue el responsable precisamente del que se tiró. Sí, quién fue el que tiró precisamente el producto. Si fue negligencia por parte del restaurante de no mantener la limpieza, o si fue que es un hecho fortuito que sucedió segundos. Así como inmediato. Sí, y precisamente se cayó, porque ahí sí podía existir... Bueno, no podría existir responsabilidad dependiendo de la prueba. Qué difícil probar eso, ¿no? Sí, hay veces que es bastante difícil, hay veces que es muy difícil. En muchas ocasiones uno en un restaurante se pone de pie, se le cayó la servilleta que tenía uno puesta en los regazos y uno mismo se resbala en la servilleta. O sea, ahí no hay responsabilidad por parte del restaurante del accidente que le pasó a uno, porque fue la propia negligencia, fue la propia imprudencia del comensal, de este consumidor, lo que originó el accidente. Por eso es que hay que ver el nexo causal entre qué fue lo que pasó y por qué fue lo que pasó. O sea, si es el por qué no es responsabilidad del restaurante, por supuesto que no tendría responsabilidad. Wow.
Wow, es que es tan delgada la línea, ¿verdad? Sí, sí, en esto es, y por eso yo a todo el mundo le insisto, tiene que tener elementos de prueba. Muchas veces la gente llega y considera que todo el mundo es responsable por todo lo que pasa. Sí. El caso típico de la persona que está en un centro comercial y se dio media vuelta y botó la mitad de los productos que estaban en un anaquel. A eso iba a ir precisamente. Bueno, dígame si esos productos eran, por ejemplo, cristalería o cerámica. Y nos pasa, y no sé si le ha pasado a alguna de ustedes allá en casa, que cuando estamos con chiquitos, de repente hay un accidente en una tienda, sobre todo de decoración. Si algo se quiebra, lo tenemos que pagar. Ahí lo que precisamente, el ejemplo que quería dar era ese mismo por lo siguiente. ¿De quién es la responsabilidad? Exacto. Diciendo, la negligencia o la imprudencia fue de la mamá al no vigilar al niño o del adulto que anda con el niño, o si es responsabilidad del local comercial de tener mal ubicados los productos. Sobre todo los que puedan quebrarse. Sí, en muchas ocasiones el producto se puede caer y quebrar. Claro. Dice uno, y más bien ser el responsable el local comercial, porque eso podría originar que uno se corte y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que le haga un daño a uno también. Entonces ahí tampoco es que uno sea responsable de todos los daños que se puedan originar producto de esa actuación negligente o imprudente. Pero ahí sería ¿qué? ¿Política de la empresa o qué? En muchas ocasiones hay empresas que consideran que es casi obligación de todo consumidor el tener que pagar los daños que se causan. Y por supuesto que no es así. O sea, hay que analizar precisamente cada evento. Si viene uno y el dependiente le facilita a uno el producto, ya uno lo tiene en la mano y se le resbala a uno y se le quiebra, por supuesto que eso es culpa de uno. Dice uno, y eso sí, uno tendría que pagar el daño causado. Pero si es producto de la negligencia o la imprudencia del local, del dependiente, del administrador, del local comercial, es el centro comercial o es el local comercial el responsable por los daños y no podrían cobrarle nada al consumidor. Bueno, debo decir que a mí no me lo cobraron en esa oportunidad. Me salvé. Hay veces, precisamente, Patricia, que la política del local, precisamente, es aceptar como una pérdida. Sí, como una pérdida, precisamente. Sí. Aunque el artículo 1045 del Código Civil dice que, precisamente, aunque sea un accidente, alguien es responsable por pagar esos daños. Y hay veces que el local comercial lo acepta como dentro de su política de pérdidas tradicional, precisamente ese tipo de perjuicios. Una que se me estaba quedando, bueno, y otra que comentábamos fuera del aire, las escaleras eléctricas. Si me quedo atracada en la escalera eléctrica o si me tropiezo, me caigo, ¿me pasa algo? Ok, ahí volvemos. ¿Cuál es el nexo causal? ¿Por qué fue que me caí? Diciendo, estaba viendo por otro lado. La escalera está funcionando, ¿sí? Está normalmente funcionando. Hay gente que no es muy hábil a la hora de subirse las escaleras. Hay veces que la gente no se agarra de los barandales y se va. O hay veces que van utilizando un tipo de zapato que se queda pegado en las endijas, o el vestido se le queda pegado al final a la hora cuando la escalera eléctrica va dando el giratorio. O sea, en todos esos casos hay que ver de quién fue la responsabilidad. O sea, quién fue el culpable que me hubiese caído. Si fue que yo estaba viendo para otro lado, por supuesto, la culpa es mía. O sea, la escalera está ahí. O sea, y no hay necesidad de hacer una advertencia. Si la persona no sabe usar una escalera, normalmente todos los centros comerciales, no escalera eléctrica, tienen o ascensor o tienen escaleras tradicionales que no son eléctricas. Y por supuesto, si es que la escalera eléctrica tiene un defecto, como ha ocurrido en algunas ocasiones, en donde paró de repente, o bien a la hora de estar funcionando comenzó a girar más rápidamente, diciendo, o al final en el tope, para los que no saben, tienen una platina metálica que es la que permite dar el mantenimiento a los motores que le dan funcionamiento a eso. Hay veces que esa platina queda floja y hay gente en otros países que se han ido en ese hueco que queda porque la platina estaba. Límite, sí. Ese tipo de negligencia a la hora de darle mantenimiento sí genera responsabilidad en la empresa que tiene la escalera. ¿Y un adulto mayor? Que tenga un accidente, o sea, por supuesto que el encargado del adulto mayor o el adulto mayor debe tener más cuidado a la hora de utilizarlo, pero si tuviera un daño, habrá que determinar, como todo, de quién fue la culpa. Si fue por falta de, vamos a ver, de cuidado de la empresa, de la escalera o del adulto mayor. En eso hay personas que deberían tener siempre acompañamiento. Sí, claro. Sí, uno no se la puede jugar.
creo que ahondamos muchísimo. Fue ¿verdad? un poco de todo. Un poco de todo, aprendimos mucho y bueno, es que son situaciones que verdaderamente enfrentamos en la vida cotidiana y exactamente eso es lo que queríamos realmente saber cómo actuar. Más bien, muchísimas gracias, Patricia. No, y por supuesto, en todos los casos siempre consulten y tengan siempre a mano por lo menos eso que yo le llamo la malicia, de tener por lo menos elementos de prueba si quieren el día de mañana tratar de cobrar, porque eso es lo que da la posibilidad de decir quién es o no responsable. Y te agradezco licenciado, muchísimo. No, las gracias a usted y que pase un feliz día. Igualmente, muchísimas gracias. Y la próxima le prometo que vamos a estar afuera también. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Bueno, Verónica, continúas vos y ahora con un tema de salud. Adelante.